¿Yo? Listo, chicos. Entonces, la literatura de la colonia y la conquista. Ustedes van a decir, pero eso ya es lo mismo. No, no del todo. Y también vamos a ver qué pasa o qué pasó después de la conquista y la colonia. Hay un periodo que se conoce como la independencia, o también se le conoce como la post-independencia. Post es después. Vamos a ver entonces qué sucedió cuando este chuzo se volvió libre. Y vamos a ver qué sucedió en sus mejores y peores momentos desde el punto de vista de la literatura. Pero hay que recordar que es la colonia. La colonia viene a ser entonces pues ese periodo histórico que se mueve entre los siglos XV y XVIII, ¿sí? Que se refiere a todo el proceso de invasión, llegada y acogida que los españoles tuvieron durante este periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ellos llegaron, pues no fue tan sencillo, ¿sí? Porque se hicieron 4 viajes, empezaron a llegar pues, más personas nuevas. En primera medida, cuando los españoles llegaron, el tipo de gente que llegó eran presos, asesinos y condenados a muerte por cualquier tipo de delito. Luego empezaba a llegar, eso fue muy diferente a Inglaterra, por ejemplo, que los ingleses sí llegaron familias, colonias de familias, ¿sí? Papá, mamá, hijo, 2 hermanos, bueno. Acá no, acá llegaban hombres solos. Ya el hábito de la alarma que tienen ahí acá. Hombres solos que evidentemente propiciaron un procedimiento de mestizaje, ¿sí? El mestizaje como tal pues viene a ser la mezcla de diferentes culturas, por no llamarle raza, ¿sí? Diferentes situaciones allí. El término raza no existe, en los humanos no. Digámosle así, genomas que empezaron a aparecer como tal. De tal manera que cuando aparecieron los españoles aquí fue como ¡pum! Ya no es la tradición oral que estaba conformada por 4 elementos: mito, leyenda, cuento popular y ¿cuál era el otro? Chisme. Todavía existen, de hecho, porque son de tradición oral. Sin embargo, hay una dificultad ahí, es que el texto como que cambió todo. ¿No es mucho más fácil leer un texto siempre que grabarse una explicación? Pero cuando llegaron ellos llegó la copla y la rima también. Las rimas, las coplas, los poemas, los cancioneros. Pero hay otros elementos que también aparecen ahí en el espectro, como por ejemplo la crónica. La crónica es, mejor dicho, todo lo que apareció gracias a estos, como se dice, a estos planos. Y gracias a la crónica nosotros sabemos cómo era la vida antes, durante y después de la llegada de ellos. Porque sí, digamos que los indígenas sí utilizaban el texto escrito, pero no era muy común. Por ejemplo, los indígenas de Colombia, los que estaban acá, ustedes saben que aquí no había imperios, sino estaban distribuidos por todo el territorio, no tenían sistema de escritura, porque no lo necesitaban. Si no significa que de pronto fueran unos salvajes o gente tonta. Todo lo contrario, no necesitaban un sistema de escritura, eran tan ásperos que no se necesitaban. De hecho, nosotros sí necesitamos de escribir, miren, por ejemplo, para poder transmitir ideas. Porque si yo dejo esto para la transmisión oral, usted ahorita en 15 minutos se lo olvida, ¿cierto? Es lo más obvio, es lo más lógico, porque nosotros ya estamos acostumbrados a tomar nota, a utilizar nuestros apuntes para, en cierta medida, recordar. Y a veces pasa, a mí me pasaba, por eso lo estoy haciendo, de hecho. Tal idea. Pero no es como la típica exposición. Es el periodo que comprende entre los siglos, yo no sé, viste exponer algunos, entre los siglos XV y XVIII. No, porque entonces ahí es donde ya se vuelve una mala lectura, ¿sí? Sin embargo, uno mira la idea y, pucha, vea, me acordé que la colonia era. ¿Sí? Es como de pillar. Yo con los chicos de servicio social también les estoy de pronto pidiendo un favor si se puede. Y es que de pronto esto a los niños que no están se les pueda enviar. Obvio, si se puede. En el Creo que eso lo hace Holder, porque descarga los archivos de los videos. Listo. Eso sí no lo sabía. Listo. Entonces, para que, de todas formas, ahorita que yo llegue a la casa y algo, les envío al grupo eso, para que lo tengan. Si lo necesito.
Entonces el texto escrito tiene una trascendencia tan grande, tan fuerte, que miren, se necesita hasta para hacer una clase. ¿No han visto que hay gente que anota todo? Yo, por ejemplo, ya cuando lleguen a cierta edad, ustedes van a necesitar anotar. Porque a mí se me olvida, usted llega a mirar mi celular, una mano de notas. Recordarle a los chicos de ciclo 3 tal cosa. Recordarle a los chicos, porque lo que sucede es que para nosotros la herencia escrita es mucho más importante que la tradición oral, por la llegada de los españoles. Vamos a ver ahorita los elementos literarios de esa llegada de los españoles. La conquista. La conquista se refiere al periodo en donde los españoles intentaron adueñarse de parte del territorio y digamos que sí lo lograron. No en todos los casos, no en todos los contextos. ¿Ustedes sabían que habían tribus indígenas que no se dejaron dominar por los españoles? De todas maneras, creo que aún hay una isla que está aislada de todos los demás por eso, porque no sé por qué llega. La Borbón. Hubo, ya no, pero hubo unos indígenas que no. En la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que hoy en día es la Sierra Nevada de Santa Marta, los los Embera, no se dejaron dominar. De hecho, nunca pudieron. También hubo esclavos afrodescendientes que no se dejaron dominar por ellos. Llegaron aquí y se dispersaron. Buenaventura, San Basilio de Palenque, por ejemplo, toda la costa caribe. Les llamaban los negros libertos, ese era como el concepto. Entonces, no todo el mundo aplicó a ese esquema de conquista que se movió entre el siglo XVI y XVIII. ¿Ustedes qué creen? ¿Que nosotros sí nos dejamos conquistar? Recibir. Eso es una reto. Pero sí, de hecho lo es una vaina retórica, porque ¿cómo es posible que pues bueno, yo digo que listo, pero nosotros todavía le rendimos pleitesía a los reyes, hermano? Usted va a ver y cuando hay una reunión entre presidentes, digamos el de España y el de Colombia, aquí todavía el presidente le dice al rey, ay, mándele, es que tal persona le manda a decir que lo quiere mucho, ay, lo quiero mucho, sí, o sea, eso es una antilógica tan absurda en cierta medida, en el sentido de que, o sea, sí, hablamos español, tenemos creencias occidentales, pero viejo, o sea, de eso, hacer una diferente, y de hecho por eso Colombia está en subdesarrollo. Cuéntame. Dicen que nosotros somos católicos o creemos en Dios por los españoles, porque ellos llegaron con esa creencia. Si ellos no hubieran llegado con esto, ¿qué creeríamos? Habrían varias La religiones. de dioses, ¿no? Ajá, habrían miles El de dios dioses. del agua, el dios del. No, mejor dicho. Pero creo que todavía en algunas culturas todavía Los indígenas. sí. ¿Sí? Los que no se dejaron De hecho, acá en Colombia, influenciar. recuerden que aquí en Colombia no hubo un imperio único. Aquí eran varias comunidades. Claro, el sol, la luna, las estrellas, esa gente la apuntaba hacia Sí. arriba, los astros, las estrellas. También habían dioses que eran intangibles, pero los que vinieron a unificar la vuelta, sí señor, correcto, fueron los españoles. Los que vinieron a implantar en el catolicismo. Ustedes saben que no fue de la mejor manera. Creo que ya eso fue a espada y sangre. ¿Qué más pasó? ¿Cuáles eran las temáticas más importantes de la literatura colonial? Tenemos la religión, ya se ha dicho. La religión, de hecho, todavía para los colombianos y los latinoamericanos, el ámbito de la fe es importantísimo y no lo podemos negar, ¿sí? Es un dilema que siempre nos va a acompañar como sociedad. Y eso, hay mucha gente que dice, es que es por culpa de la religión que estamos jodidos. No, tampoco. Entonces los gringos estarían re jodidos y esos manes son protestantes. No, yo digo que es la popularidad que le dan en Pakistán. Puede ser. Porque si no le dieran popularidad sería una mierda. No existía. Puede ser, tal vez. Pero yo digo que no hay peor mal que la corrupción. Que es Como se decir, aprovechan de los creyentes. Por exactamente. eso, Cuando se va abusando del creyente, yo siempre he dicho que creer no está mal. Lo que en cierta medida está mal es el abuso que se hace hacia la gente. Obviamente no son todas las iglesias, no son todas las comunidades. Hay gente que de verdad, a ver, hace el intento de cómo hacer una vaina buena. Pero de una u otra forma, sí, el tema de Dios y el tema de
religión era fundamental en la literatura de la conquista o de la colonia, como le quieran llamar. ¿Qué más podemos encontrar? Nosotros tenemos la crónica, ¿sí se acuerdan? Sí. Que la crónica era un elemento para describir cosas, bla, bla, bla. Pero resulta que, obvio, los españoles no tenían como más. Imagínense usted llegar a un lugar nuevo, digamos, un país que no conocen, aquí alguien que haya salido del país. ¿Tú me entiendes? Es un lugar nuevo. Y lo primero que uno llega y hace, uy, y a veces el colombiano dice, cualquier cosa es mejor que Colombia. No, sí, en serio. Cualquier cosa es mejor que Colombia. Sí. Cuando sale, cualquier cosa es mejor que Colombia. Y me voy a quedar aquí y la mando, pero cualquier cosa es mejor que Colombia. Y lamentablemente a veces uno se puede pensar así. Sí. En ese ejercicio de la descripción, entonces, por ejemplo, su mamá le hace videollamada, usted no tiene dónde quedarse. ¿Y cómo está, mijo? No, bien, acá vea, estoy bien Pero es que usted está muy flaco. Yo lo veo como cuencudo, mijo, ¿qué pasó? No, bien, mamá, no, yo como acá vea, los 4 golpes, el Usted primero. sabe la independencia. Y me Usted lo sabe. Y estoy encantada comiendo, pero es que me pagan mejor. Eso es triste, en cierta medida. Obviamente hay gente que se vaya acá y les va súper bien, severo. Pero no todo el mundo, ¿sí? De tal manera que lo que usted hace cuando llega a un lugar es cronizar, describir. No falta el primo, venga hermano, ¿y allá cómo es? Pues, es la típica pregunta. No, pues ahí se respira oxígeno. Eso lo dice más es como la tía, ¿no? Sí, por ejemplo, Ah, o el primo que es como medio chiquito, y cuando yo me pueda recibir allá. Cuando sea grande. O sobre todo cuando los chicos ya de la edad de ustedes se frustran en un país que no tiene oportunidades. Yo creo que todos hemos vivido. Entonces uno dice, uy, no, aquí hay mucho pelado que se ha graduado y se ha ido acá. Por Los que hacen intercambios. Es que, pero de otro tipo de intercambio. Pero no se sabe entonces qué es mejor, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas, esa es la crónica. Cuando los españoles llegaron, fue como, uy, vamos a describir todo, vamos a describir el clima, vamos a describir el paisaje, vamos a describir el entorno, cómo era la gente, todo eso. ¿Para qué? Primero por curiosidad y segundo para que el rey supiera. Porque la crónica era como una videollamada que se le hacía al rey, pero a detalle. Y el rey veía, uy, ¿cómo así que yo me imagino que los reyes cuando vieron que aquí había unas gentes que andaban algunos desnudos, por ejemplo, y que no creían en la fe católica? Yo no sé si ustedes hayan visto el meme que hay del tipo que está así empujando. Los españoles se pusieron así. Señor, es que básicamente los ingleses fueron mucho más relajados con eso. Dime. ¿Cómo hicieron en Egipto para quitar todo eso de Amon-Ra y todos esos manes? Eso no se ha ido. Pero digamos que se dejara popularizar tanto. Los musulmanes, cuando llegaron a la península, o salieron de la península e invadieron el norte de África, que ahí está Egipto, toda la zona de Magreb, metieron fuertemente el Islam. Pero ¿saben cuál es la vuelta? Que el Islam, esa religión la implementaban de una forma muy chistosa y contradictoria, de hecho, al catolicismo. Porque aquí el catolicismo se metió a espada y sangre, ¿sí? No lo podemos negar. Pero la gente del Islam llegaba y les decía, vean, ¿usted quiere que yo le cobre menos impuestos? Crea en Alá. Y ya. No tenían que matarlo, no tenían que... Bueno, al menos el catolicismo era como 300. Sí, en cierta medida. O hagamos una cosa. Listo, usted cree en lo que se le dé la gana, pero al menos respete a Alá. Listo. Los musulmanes sí lo regaron, sí lo hicieron en algunos lugares. Pero en Egipto, por ejemplo, no hubo ese derramamiento de sangre que hubo aquí en América por la colonización y la llegada de ese dogma, ¿no? Y por último, no solo eran crónicas, temas religiosos, y ahí es donde aparece la copla, las rimas, los poemas, aquí, ¿no? Y los cantos gregorianos, en donde ya cogían niños que sabían cantar y los exponían a cantar en las misas.
eso todavía se hace, de hecho, pero ahora ya es por voluntad. Hasta el momento, chicos, ¿vamos bien? ¿O hay preguntas? Roberto es católico. Ni siquiera la caga pregunta. Están grabando. Están preguntando mucho varias veces. No. ¿Y Mateo? Sin embargo, no, tampoco. No, tampoco. Lo que pasa es que es un, así como dicen ustedes, es un visaje. Déjelo quietico, mejor. Pero ese es un tema duro, pero pues yo digo que, bueno, uno pasa por estadios. Cuando yo tenía la edad de ustedes, ay, sí, no, Dios ha muerto, es Nietzsche, ¿sí? Pero ahora no, yo me considero esto. No sé, por el siguiente razonamiento, no puedo demostrar que Dios existe, pero tampoco puedo demostrar que no. Que no existe. En mi opinión, Aquí estoy. en el mundo hay muchas religiones, miles, y es imposible que solo una tenga la razón. Claro, evidentemente. Pero recuerda que el tema de la creencia no solo se supedita a la religión. Dime. ¿Será que, pues digamos acá en Colombia, con el pasar de los años, será que la religión se acaba? No creo. En Colombia tú me preguntas. Pues es que digamos ahorita ya, digamos, es poca gente la que va a la iglesia, digamos, ya son que los viejitos o así, ya personas mayores. Sí, pues que las nuevas generaciones están cambiando. Y digamos ahorita nosotros los jóvenes pues ya estamos así, conmigo como... Oh, ¿qué se cree? yo creo que voy a llegar hasta acá, me moré casi 20 años. Pero ustedes ya, vean, pues yo, mira, lo que pasa es que el catolicismo acá se practica desde muchas formas. De hecho, los curas, hablando de eso, le llaman a algunos creyentes los católicos ateos, por ejemplo. Ellos le llaman así. Los que creen y no creen. Exacto. Creen en Dios, aceptan la figura de Dios, pero no creen en una iglesia, por ejemplo. Siguen siendo católicos, es otra forma. Y yo creo que la juventud, como tú estás diciendo, va para ese lado. Mucha juventud. Yo he visto, y las que en realidad no puede ser la absoluta, muchos jóvenes de la edad de ustedes que creen en Dios, pero no creen en Dios, pero no se supeditan a una iglesia. En serio. Y está bien. Y hay gente que cree en Dios y se supedita a la iglesia. También está bien. Cada quien, así como dicen, cada persona con su abrigo. ¿Sí? Pero ese es el fenómeno que yo estoy viendo, que tú dices que el joven no va a la iglesia. No, y eso es verdad, no. Por allá ni se aparece. O por ejemplo, no falta una vez un chino me dijo, me salió con una de esas, fue mi golazo, de los golazos más bravos que me había metido. Y me puso a pensar, me dijo, bueno, pero si Dios sabe que yo no creo en Él, pues Él me va a perdonar en caso de que exista, porque Él es misericordioso. Oye, sí. ¿Sí? Entonces, son diferentes visiones. Yo digo que uno no debe cerrarse únicamente en, no creo, no, yo no creo, pero tampoco acepto. ¿Sí me van a entender? O sea, ¿qué tal si? Pero pues evidentemente es que tú me preguntes de que yo voy al rito, de que pertenezco a la fe, no. Hace mucho la abandoné. Pero bien, antes de finalizar, aunque creo que todavía nos queda tiempo, resulta que obviamente colonia no nos íbamos a quedar toda la vida. Ustedes se imaginan a los países como si fueran humanos. De hecho, los países tienen comportamientos muy parecidos a los de los seres humanos, los estados, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace uno cuando cumple 18 años? ¿Señor? Aparte de que ya se tiene independencia. En cédula, por ejemplo. Hay gente que se va de la casa, por ejemplo. Depende. Hay dos tipos. Por lo menos no va a tener que digan, no, pero es que yo cumplí 18 años y ya voy a donde las. No, tampoco. No, porque sí, desde los 16 se va. Entonces eso es bobada, desde que hasta los 18. Pero yo digo, digamos, un chino de 18 que dice, no, mejor me quedo con mis papás y tal, qué chido.
Lo que pasa es que se tiene que plantear las bases de su vida. Eso depende de los papás. Correcto, depende de la familia, depende, ese es otro así. Muchas Depende. variantes, sí. Pero es que también va a depender del pensamiento pues, de cada uno. Personal también, sí. Sí, claro. Muchos cogen la mayoría de edad para hacer lo que en serio, lo que yo les acabo de decir, para poder entrar a bares, para poder esto. Sí, la juventud, disfrutar. Hombres y mujeres, pero hay gente que coge la mayoría de edad, por ejemplo, y la vida les da un cambio. Aquí hay alguien que ya cumplió los 18. Me falta un mes. Severo, sí. Aprovechenlo, disfrútenlo. Ustedes van a decir, ay, pero ¿por qué si no puedo entrar a Paisas Club? No, en serio, el tema de la minoría de edad es fuerte porque uno está viviendo una buena etapa, ¿sí? Resulta, chicos, que cuando la independencia se dio, pues que Colombia dijo, pues yo ya me siento como grandecito y me voy a ir de la casa. Se liberó de España. La batalla de Boyacá, el 20 de julio, bueno, el 7 de agosto, perdón, todo ese tipo de singularidades, bla, bla, bla. Y en la literatura, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros manejamos los ideales del romanticismo dentro de esas lógicas. Y el romanticismo no es escribirle tarjetas bonitas a mi novia, sino el romanticismo es un movimiento literario. Dime. Pero teóricamente Colombia pasó a ser, digamos, adoptado por otro papa, porque si usted se pone a pillar, el primer papa era España y después vino a ser por otro papa. Digamos, ya fueron 3 hijos. Colombia, de hecho, tiene no papá, padrino, si lo queremos ver por ese lado. Estados, el padrino político. Si nosotros seguimos con la analogía de que Colombia es un país que se independizó, Colombia es el país que se independizó, apenas cumplió 18 años, se fue, se puso a tener una mano en pelado, la embarró, se metió con 4, 5, 7, 8 Ya viene el proceso. Sí, y lo peor es que esos manes cada uno le pegaba consecutivamente y ella decía es que yo lo hago. Entonces, esa fue como la actitud que el país tomó. O sea, si ustedes quieren ver, Colombia fue la niña descarriada y de hecho sus otros 2 hermanos dijeron, oye, ¿usted qué le pasa? Y se independizaron. ¿Quiénes son esos 2? ¿Quiénes? La oveja negra de la familia. Sí, digamos que la oveja negra. Ecuador y Venezuela no bueno, y usted qué cállese, o sea, sí, bloqueamos un rato los 3, pero tampoco, ¿sí? O sea, eso fue lo que sucedió con Colombia. Y Colombia no, yo quiero seguir bloqueando, metiendo drogas, o sea. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista cómico, sí, pasa que Colombia se excedió. Y a tal punto de que Colombia llegó a un momento de su historia que, bueno, ya probé esto, ya probé lo otro, no me ha servido nada, tengo 7 chinos y bueno, ya la acá. Verdad, Estados Unidos ahí. Venga, yo le ayudo a usted a seguir el camino. Y ahí tenemos una relación de hermandad, entre comillas, con ese país. Venga, yo le meto bases militares para que usted se controle porque usted es como medio descargadito, ¿cierto? Entonces, nosotros utilizamos junto con Ecuador y Venezuela lo que se conoce como el romanticismo, como un método para independizarnos. ¿Y el romanticismo qué es? Es un movimiento político, social y literario, es literatura también, que exalta los sentimientos del ser humano. Pero una cosa es decir, soy triste, soy feliz, pero otra cosa es, vamos, o sea, que medio ven que ya los papás voltearon la espalda y vamos a lograrlo, vamos a tomar, o sea, esa fue la actitud, ¿sí? Y a la luz de eso, ellos, tomaron el romanticismo y se lo quieren, de tal punto, en serio, que sus países hermanos les dijeron, bueno, sí, venga, ya lo quedamos, pero usted es muy chévere y todo lo que quiera, bueno, y ahí tenemos la independencia de Ecuador y de acá. Y Colombia les dijo, bueno, yo voy a seguir bloqueando, chao. Y esos países, de hecho, lo hicieron bien. Y de hecho, Panamá también salió ahí de la ecuación por eso mismo. Porque Colombia como país no sabía ni hacia dónde va, ni qué quería. Pero Panamá no fue como parte de Estados Unidos. Sí, señor. De hecho, para que se diera ese apadrinamiento que yo les estoy diciendo, Panamá fue como. Y Colombia lo entregó, básicamente. Cuéntame. Pero entonces, ¿por qué ponen tanto problema cuando Colombia no va a Estados Unidos? Es paradójico. De que
el tema del prejuicio que hay en cuanto al colombiano. Pero teóricamente sí son, digamos así, teóricamente familias. Lo que pasa es Pero es que que no tenemos una buena historia. Y digamos también, pues con eso de los colombianos y Estados Unidos, cuando, digamos ahorita lo que está pasando con Venezuela, si en un tiempo estuvimos todos juntos, Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿por qué los ecuatorianos odian tanto a los venezolanos? bueno, de hecho, los ecuatorianos se independizaron queriendo seguir el modelo de Venezuela, de cuando Venezuela se independizó. El odio ya es por temas de diferencias políticas y sociales, en el sentido de que Ecuador, sí, de los tres hermanos, digámoslo así, es el que tiene la cabeza más sentada. ¿Sí? Entonces, en cierta medida, Venezuela terminó a decir: no, espere, es que usted haga su vida y usted haga la mía. Y hay como si un pequeño rifirrafe histórico. Pero esas diferencias ya se han superado. Por ejemplo, cuando hubo la crisis humanitaria en el 2008, Venezuela le colaboró demasiado a Ecuador. Cuando Colombia invadió el espacio aéreo ecuatoriano por asesinar a Raúl Reyes, el famoso guerrillero que fue el producto de la operación Happy. ¿Ese era de la LN? Eso pasó, no, de las FARC. Raúl Reyes murió en territorio ecuatoriano y Venezuela le prestó ayuda a Ecuador para, pues, en cierta medida, que pues no se les fueran a dar de muy gallitos hacia ellos, ¿sí? Porque Colombia sí tuvo una actitud, pues no puedo pasar esta línea, ¿no? Pero me meto aquí, ¿sí? Y Ecuador pues dijo: uy, pero espera que yo estoy defendiendo mi soberanía. Y Venezuela entró a defender a Ecuador. Y todos se le vinieron encima a Colombia, a casar, porque estaba equivocado, realmente estaba. De tal manera que el romanticismo fue ese movimiento que permite exaltar los sentimientos de los seres humanos, y ahí aparece el sentimiento que es que una patria, de la patria, ¿sí? de un nuevo, y ese fue el sentimiento que los movió a independizarse de España. Gracias al romanticismo aparece esto. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas, chicos? ¿No es? Y ya no sé si nos están dando el espacio. Y por último, la posindependencia, o sea, post es después. Listo, yo siempre me he preguntado qué sucedió el 8 de agosto de 1819, que fue el 7 de agosto, fue cuando Colombia firmó el acta de independencia de España. Yo no me imagino la gente que, hagan de cuenta, la gente como ustedes y como yo, ayer éramos de España y ya mañana, o sea, hoy ya no. O sea, fuerte. Fuerte porque como, bueno, y los pastusos. Pues hay una persona y mañana otra. Sí, claro, o sea, que usted sea de un país mañana o de un lado y mañana de otro, o sea, eso da una incertidumbre. Los nariñenses, o mal llamados pastusos, se dieron cuenta de eso. Y ellos dijeron: venga, no era mejor haber seguido siendo de España. Y todo el mundo, Simón Bolívar les mandó a hacer masacre y todo, de hecho, para que se callaran. La masacre de Navidad se llamó la Navidad Negra. De tal manera que la posindependencia en cuanto a literatura, es que me desenfoco, porque me emociona la historia, es el modernismo. ¿Qué es lo que llegó después? Nosotros hoy en día somos víctimas de ese modernismo. ¿Qué es el modernismo? Es esa corriente literaria que utiliza todo tipo de recursos nuevos, ¿sí? ¿Como cuáles? Historias de ciencia ficción, recursos del cómic extranjero. ¿No se han leído alguna vez un cómic de los Garay? Ya ahora, en mi época, recuerdo que llegaban, valían 3.000 pesos. A mí no me gustan esos, pero pues yo veía que había compañeritos que compraban. Eso es modernismo. Aparece que el manga, el anime, todo lo que es la cultura oriental, que los Avengers, todo ese tipo de multiuniversos, eso es modernismo. O sea que ya no se habla de la literatura de acá de Dios, o de crónicas, o de independencia. Acá se empezó a hablar de otros temas. ¿Han escuchado hablar del Señor de los Anillos? Yo nunca en la vida he visto una película de estas, pero todo el mundo ha escuchado hablar de esa trilogía, creo que es, si no estoy seguro.
y tienen libros en físico y películas. Entonces todo eso es modernismo. Ya la literatura está a la vuelta de un clic. Y ya la literatura la podemos ver, digitalizar. Aparece en internet, aparece en PDF, aparece, o sea, el conocimiento se vuelve global, muy global, para todos, supuestamente. Y cualquiera que tenga internet, así esté en la conchinchina, puede descargar un documento. Y ya, miren, esto es modernismo. Es la corriente literaria más nueva que existe y es la que es vigente hasta ahora. Supuestamente hay una que se llama el postmodernismo, pero la verdad no les voy a hablar de eso porque los enredo, etc. Sobre todo en 11. En 11 eso se ve en filosofía. El famosísimo postmodernismo. Es un tema álgido. Eso ya maneja la edad moderna, ¿no? ¿Señor? Eso ya maneja la edad moderna. Es más para allá. O sea, lo que sé es que el postmodernismo es una corriente que busca deconstruir todo, por eso es que se vuelve complejo. Es decir, llegamos a este punto, pero nos damos cuenta que esto nos somete, que esto nos aliena, que esto, y empezamos a ver grupos como por ejemplo las feministas, ¿sí? Que están ahí. Empezamos a ver grupos como los animalistas, como piedras, todo ese tipo de cosas. Y el arte, por ejemplo, ya se vuelve diferente, abstracto, subjetivo, ¿sí? Y empiezan a haber una mano de ismos, por eso no quería meterme con el postmodernismo, porque eso es una papa caliente, la verdad. Pero hasta aquí llega la literatura por ahora, digamos, en español, ¿sí? Evidentemente, los chicos están teniendo acercamiento a la literatura ya no por el texto escrito en físico, sino por el PDF, ¿cierto? Y es que el PDF se está volviendo una religión porque todo se convierte en PDF, todo. Hasta ¿cómo les tocó enviar el consentimiento? Por PDF. Conviértanlo en PDF. Hágale esto PDF. Que súbanlo PDF. Que, ay, pero me lo puedes enviar en PDF. O sea, ya esa vaina es la literatura. Ahí la tienen. Muchachos, ¿tenemos preguntas?